Bienvenidos a Radio CB, continuando con la sección Agitando el Pensamiento. Hoy el tema de evaluación docente. Para hablar sobre esto contamos otra vez con la presencia de la doctora Mireya Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto aquí estar otra vez con un segundo episodio. A ver qué tal nos sale, Mireya. Esperemos que a ver bien. Cuántas personas nos ven. Sí, claro, claro, esa es la intención, que pues entre más visitas se le den al video, por supuesto, esto pueda invitarles a reflexionar. Bueno, vamos a empezar. Un tema interesante que acordamos en trabajar es la diferencia entre evaluación y medición. ¿Tú qué diferencias o qué diferencia encuentras entre estos dos procesos? Porque al final de cuentas son dos procesos que a la educación se refieren. Son dos procesos que van de la mano, dirigidos hacia lo que es la calidad educativa. Y bueno, finalmente, si estamos hablando de calidad, sería absurdo desviarnos del tema en relación a no considerar a la evaluación y la medición como estos referentes. Evaluar y medir no es lo mismo. En este caso podemos evaluar sin medir, pero no podemos medir sin evaluar, ¿sí? Desde ahí viene siendo una entrada muy importante que reconocer. En segundo término, bueno, el concepto de lo que implica la evaluación. La evaluación es un proceso que recaba información constante del contexto en el que nosotros estamos, desde la figura docente, por supuesto, en este caso el aprendizaje de los estudiantes, y ese diagnóstico, esa información nos va a servir para tomar decisiones. Decisiones, evidentemente, hacia la mejora de nuestra práctica docente, una mejora hacia los aprendizajes de los estudiantes, y generalmente la naturaleza de la evaluación es que es más cualitativa que cuantitativa, ¿sí? A diferencia de lo que es la medición también es un parámetro hoy en día pues muy importante, la parte numérica. En algún momento no se debe de pelear con la parte evaluativa, son dos procesos interrelacionados, distintos por supuesto, sí, con intenciones y características muy diferentes, pero unidos al fin y al cabo. En cuestión de lo que es la medición, bueno, efectivamente estamos retomando que es un proceso también medible, cuantificable. Es cuando se le asigna a un determinado proceso, una determinada cualidad, característica, situación, una calificación netamente numérica. Entonces, bueno, aquí estamos hablando en esa interrelación que existe de ambos para poder tomar decisiones más amplias, con más apertura y dirigidas hacia lo que es la mejora. Tengo dos comentarios de escucharte. Y creo que también otra de las diferencias tiene que ver con el paradigma, enfoque o modelo que se le dé precisamente a la medición y a la evaluación. Podemos decir que cuando hablamos de evaluación, pues es un enfoque más constructivista, más humanista, ¿no? Que mide cualidades en el alumno y en el grupo, evidentemente. Y la medición, pues históricamente se ha visto influida o enfocada desde el punto de vista conductista. Esto me parece fascinante y creo que la aparición de las nuevas tecnologías, que seguramente tú sabes porque ahorita nos cuentas un poquito de tu diplomado, la aparición o la emergencia que se está dando del Big Data y de pues la inteligencia artificial, que en algún momento en México va a llegar y va a tocar a las universidades, y las universidades que logren financiar e invertir en educación de ese tipo de procesos de análisis de muchísimos datos, va a alterar evidentemente la forma en que evalúan los profesores. Claro. Eso va a ser piedra angular de transformación de concepciones al momento de medir y de evaluar la educación, incluso el rendimiento de los alumnos, por supuesto, ya sea a nivel cognitivo, ya sea a nivel de valores, ya sea a nivel de heurística, de metodologías propias para llegar a una verdad, lo que sea. Yo creo que se van a poner en crisis los exámenes, yo creo que se van a poner en crisis incluso la concepción misma de evaluación con esta aparición del Big Data. Y pues el internet, después el internet de las cosas. Entonces yo creo que sí va a haber una transformación, no digo que mañana, evidentemente, porque pues es México, pero sí a 20 años
pueden aparecer ahí transformaciones que me parecen interesantísimas y que ya las universidades deberían estar pensando en cómo apuntar a ese mundo, no al del presente, sino al de ese mundo, en función de que cumpla con el objetivo a largo plazo, claro, no desde el presente nada más, ¿no? Entonces no sé qué opinas al respecto de esto que estoy comentando. Sí, bueno, es muy cierto, es una realidad que el mundo de manera globalizada ha tenido cambios muy, digamos, urgentes y emergentes, pero al mismo tiempo la educación sí tiene un quehacer pendiente en reconceptualizar este proceso de la evaluación y la medición. Sabemos que si estos conceptos caen en crisis, es evidente que necesitamos el cambio de los paradigmas. Y a veces las crisis, pues bueno, de entrada no son tan negativas. Las crisis te ayudan a tomar decisiones fortuitas sobre alguna perspectiva en especial. De hecho, la evaluación y la medición cumplen con un ciclo que van de la mano con otros procesos. Por ejemplo, cuando evalúas y ya tienes decisiones, cuando mides e identificas los productos tangibles, vuelves a iniciar un ciclo que más que vicioso tendría que ser virtuoso y que se denomina planificación. Es ahí donde ya efectivamente, con base en esa experiencia, ese protagonismo y esa realidad, puedes tomar decisiones hacia las líneas de acciones, hacia las estrategias, hacia los mismos contenidos en donde se van a surtir estas modificaciones. Es evidente que los cambios de la sociedad van muy de la mano con la tecnología y por lo tanto todos los procesos relacionados con la educación tienen que ir de la mano con esos cambios. Por supuesto. Ahorita con el aula virtual, ¿no?, que se ha venido gestando en diferentes niveles educativos, efectivamente hay que retomar qué criterios de evaluación y de medición considera el docente para que pueda brindarse diferentes oportunidades de aprendizaje y ambientes de aprendizaje a los estudiantes. Aunque la modalidad cambia, los procesos tienen que estar presentes. O sea, no podemos decir que porque vuelvo a un aula virtual me olvido de evaluarlos, me olvido de medirlos, me olvido de planificar. No, al contrario, esto se tiene que reforzar todavía. Y bueno, pues déjame diferir contigo en ese sentido, porque considero que los exámenes, que han venido siendo un parteaguas en la línea conservadora de la educación tradicionalista, tal vez no desaparezcan del todo, porque finalmente una prueba objetiva tiene una intención específica, que es retomar el conocimiento o las habilidades, en todo caso, para poder identificar y comparar entre lo que es el programa y los planes de estudio con lo que finalmente sucede en el aula. Entonces, tal vez no se le dé un peso contundente, un peso mayoritario al examen. Por supuesto. Pero puede existir. O sea, hoy en día los exámenes siguen siendo persistentes. Evidentemente hay diferentes tipos de exámenes. Podemos notar aquellos exámenes orales, los exámenes escritos, y dentro de esto es una clasificación de los mismos. Entonces yo creo que esa concepción de examen tiene que ir de la mano, no tanto con la cuestión solo medible, sino también con la cuestión evaluable, ¿sí? Claro. Ambos procesos. Realmente un examen, si combina una parte teórica y una parte práctica, está respondiendo a procesos y a productos, y por lo tanto está respondiendo a estos dos tipos de situaciones que estamos comentando, lo que es la evaluación y lo que es la medición. Esto te invita a ti como docente a tener un abanico de posibilidades, de estrategias aplaudibles para poder enfatizar la evaluación primero, por supuesto, desde lo que es la fase inicial, formativa y sumativa, para dar paso a la medición, y sobre ello tratar de retroalimentar, o más bien retroalimentar en estas dos perspectivas objetivas y subjetivas, propiamente el avance de los estudiantes. Es aquí donde tu contexto, que va a ser siempre un referente muy interesante para poder ajustar esas estrategias evaluativas y de medición, te va a apoyar a ti docente para hacer tu práctica docente pues también lo más competente posible, aunado al apoyo de las herramientas tecnológicas. Entonces aquí es una combinación. Si estamos hablando de complejidad, yo creo que la educación ya entra desde muchos años atrás en esta fase. Ahorita se le suman más elementos, por lo tanto, el docente también tiene que sumar a sus competencias más elementos para atender estas demandas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y quizás me faltó matizar esa parte de que sí,
precisamente las condiciones materiales que en estos momentos están influyendo en la forma en cómo damos clases, que son pues prácticamente tecnológicas, pues es un ensayo de lo que va a venir. Claro. ¿No? O sea, incluso para mi tesis que estoy investigando, ya se está hablando de pedagogía 3.0, que está haciendo referencia pues a este tipo de transformaciones tecnológicas en la que la propia disciplina pedagógica o ciencia va a estar alterada casi en su totalidad, ¿no? La forma en que das clases, la forma en que se expone, la forma en que los alumnos interactúan con el profesor. Claro, no hay que olvidar, por supuesto, el rol y el papel del docente, Claro. que este vínculo que debe de tener, ese sí no se debe de perder en lo absoluto. Se puede transformar, pero no se puede perder, ¿no? Como si la tecnología sustituyera al profesor en la labor que tiene que hacer el profesor como tal, que es, pues, creo yo, que ya no es brindarle conocimiento, sino guiar al alumno en la búsqueda de la información. Creo yo que es una de los pilares que se tendrían que enfatizar al momento de enseñar, más allá de enseñarles el programa y autores y teorías y todas estas cuestiones, que eso ya lo pueden encontrar en internet. Sí. Yo creo que una de las habilidades, quizás para otro programa dejemos eso, habilidades docentes, es precisamente la forma en que el profesor guía a sus alumnos para investigar. Sí, empezar definitivamente con el ejemplo. Recordemos que el ejemplo siempre va a arrasar. Y si tú en tu papel como docente te actualizas, innovas, te reinventas, das cara abierta a lo que son los cambios tecnológicos y por supuesto sobre ello propones y sugieres al estudiante también dotarse de habilidades digitales, bueno, pues es evidente que ambos en ese acompañamiento, recordemos esto es una corresponsabilidad, pues bueno, se van a transformar y van a dar precisamente los brazos a lo que vienen siendo los cambios, ¿no? Y lo van a abrazar de una forma productiva, de una forma efectiva y de una forma eficiente. Entonces, yo creo que, insisto, la base de todo tipo de transformación es quererlo hacer, no quererlo hacer, empezar por ti, es evidente. Las palabras pueden normalizar la intención pedagógica, pero insisto, el ejemplo yo creo que da mucho que desear para poder dotar el acompañamiento de los estudiantes, pero desde mi espejeo como docente. Entonces, tengo que empezar yo. Si finalmente yo no renuncio a paradigmas netamente tradicionales que no son malos, no son negativos, evidentemente todo al extremo y en el exceso, pues como todo causan ciertos vicios. Bueno, podemos combinar de manera holística ciertas estrategias, ciertos aspectos que me van a servir, pero siempre con cara a lo que viene siendo la actualización constante. Entonces, que no se actualice hoy en día, docente, estudiante, que quien, por ejemplo, siendo docente, no invite ni motive a los estudiantes a acompañarse en estos procesos de cambio, pues es evidente que nada más estamos maquillando y simulando de nueva cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. De la mano con lo que estás diciendo, Mireya, la brecha digital, tanto que se habla de la brecha digital, creo que también va a alterar la forma en cómo los alumnos evalúan al profesor. Claro. O sea, no, pues es que no supo compartir pantalla y es que se tarda mucho y tiene desactivado el micrófono y habla y es que es muy buen profesor pero no sabe utilizar la tecnología. Ahora, me he encontrado, y esto lo saben mis alumnos, que ni los alumnos, por ser jóvenes, entre comillas, no saben utilizar la tecnología. Ellos creen que haciendo PowerPoint, Word y algunas cositas de Excel y quizás una presentación interactiva, didáctica, de forma tecnológica, creen que es estar a la moda de lo que sucede en el mundo de la educación tecnológica, pero eso es falso. Creo que hay una de las cosas que justamente estábamos hablando en el doctorado, que se llaman competencias digitales, inteligencia digital, ¿no? Incluso se hablan en términos de eso. Entonces, yo creo que sí, ya la educación debe ser pensada, y la evaluación, por supuesto,
que ya estas evaluaciones que se están realizando en estos momentos, ya, a mi parecer, están ya siendo caducas, como casi todo en la universidad. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo creo que, esto se lo digo a muchos de mis alumnos, la universidad va 80 años retrasada respecto al presente, ¿no? Entonces, yo no sé qué opines y me gustaría saber mucho tu opinión acerca de esto, de cómo la evaluación docente, la evaluación que hacen los alumnos hacia el profesor, las formas en que se va a evaluar al profesor, van a determinar que tenga un puesto o no, porque todos sabemos que hay instituciones que siguen permaneciendo, profesores que no deberían estar ahí, porque ya están descontextualizados, ya se quedaron en el pasado e impiden a sus alumnos evolucionar en cuanto a estar en un sistema actualista de pensamiento. Sí, bueno, hay muchos elementos en esta interrelación que estamos comentando sobre la evaluación versus medición, que en sí no hay que contrariar a estos procesos, sino al contrario hay que interrelacionarlos. En algún momento me ha quedado claro que calidad y cantidad tienen que ir de la mano. La brecha que existe desde la parte de la política educativa, bueno, es evidente que es una necesidad urgente que tiene que atender. Si esto no quiere que se repercute en estos aspectos que estás comentando, eso es por un lado. Las instituciones tienen que abrir proyectos encaminados a la actualización docente, proyectos encaminados a que el estudiante pues también pueda fomentar una cultura, bueno, digo las culturas porque si estamos hablando de contexto yo siempre debo de pluralizar porque hay muchas culturas. México tiene una diversidad muy amplia en cultura, entonces no hay que hablar de contexto, hay que hablar de contextos, por lo tanto no hay que hablar de evaluación, hay que hablar de evaluaciones. Esto evidentemente en algún momento puede perjudicar al docente cuando se le es evaluado, ya sea por alguna autoridad, ya sea por el mismo estudiante, por el mismo padre de familia, cuando se vea en desventaja ante estos cambios. Y es por ello que de entrada pues debemos de reconocer como profesionales de la educación que el imperio de la actualización es una de las competencias que tienes que ir a veces invirtiendo tú mismo, a veces soslayando proyectos con otras instituciones, a veces becándote, etcétera, pero tienes que hacerlo. O sea, yo creo que aquí la parte del retraso tiene que ver mucho con la actitud de estar, por supuesto, en lo que viene siendo nuestra zona de confort, de no salir de lo cómodo, es lo que también está retrasando al país en general en la parte educativa y yo creo que en muchas aristas sociales. Aquí la invitación pues es evidente que se unan, que nos unamos todos, que la política sea más pertinente, que llegue a esos contextos donde la brecha digital hoy en día ha sido más pendiente como temática social y educativa, porque estamos en una era netamente tecnológica. Bueno, para que resarcir en algún momento el falso concepto que se pueda tener de un docente por la carencia de alguna herramienta tecnológica, que si bien la herramienta es eso, es una herramienta, es un medio, no es un sustituto del docente, hay que redignificar mucho al docente sobre la intención de su práctica y bueno, pues aquí la participación de la política, insisto en ello, la participación de los padres de familia, del mismo estudiante, ¿no? Del mismo estudiante va a ser parte preambular para los cambios que vienen más adelante y que son fuertes, vaya. Tengo de ejemplo a mis alumnos, ¿no? Muchos de mis alumnos dicen, profe, le pido disculpas porque no he participado y porque pues no le he entregado la tarea y porque la luz y porque mi papá y el trabajo y mi mamá y la enfermedad y la lluvia, el sol, las estrellas. Y yo lo que les digo es que no tienen pretexto, chicos. O sea, claro, pónganle 20 pesos de saldo a su celular. Me mandan un audio explicándome la situación y yo con mucho gusto, por audios, les doy el tema. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp de cada materia en donde perfectamente y de forma casi gratuita uno puede dar la clase. Mire ya. Entonces, estas cuestiones de no me pude conectar, ¿no? O sea, tienes el grupo de WhatsApp donde puedes decir, profe, no me quedó claro esto que vimos en clase por Zoom, claro, porque se me fue la luz, pero ya le puse saldo a mi celular, entonces explíqueme, ¿no? Claro. Entonces, esta ideología no la tienen los alumnos, o sea, se les va la luz y parece ser que
desaparece el mundo educativo. Sí, claro, esto es más cuestión de actitud, es evidente. Es eso. Que la justificación pues siempre va a ser hacia afuera, ¿no? Y nunca hacia adentro. Entonces, hay de todo. Ahorita con esta contingencia hemos visto en experiencias como docentes, como estudiantes, pues tantos pretextos para poder invertir el tiempo en otras situaciones, sino tanto en lo que debe de ser una responsabilidad propia. Yo creo que aquí cada sistema, y me refiero a que cada persona, cada ser humano, pues priorice, reflexione cuáles son precisamente esas acciones o esos procesos que le van a ayudar a transformar y a transformarse en algún momento. Y bueno, pues como tú dices, invertirlo, ¿no? Sabemos que sí hay realidades que sí, puede coincidir que efectivamente no hay luz, etcétera, pero si esto ya es una constante y no se buscan las alternativas de solución o no hay una comunicación abierta de ambas partes, bueno, yo creo que pues es como que seguir matizando más una medición que una evaluación, es ahí donde se difiere el extremo. Y eso pues va a hacer que al final, si en situaciones presenciales muchas veces tenemos demasiadas amenazas, ¿no?, para poder alcanzar un aprendizaje significativo, la tecnología no tiene que ser un pretexto para ello. En todo caso hay que reconocer que es una situación ya individual, que me dejó de interesar y que en algún momento hay que ser transparentes, claros y yo creo que muy sinceros, ¿no? No estarse autoengañando, porque al final, desgraciadamente y por experiencia propia, uno es el que sale perdiendo al final uno mismo. O sea, aquí ni el docente, ni si fuera al revés, en todo caso, ni el alumno, al final es uno mismo quien de todos modos se evalúa y se mide, o que la misma situación vivencial lo va a evaluar y lo va a medir cuando menos se lo espere, y es ahí donde tal vez te caiga el 20. Y es que la pandemia, Mireya, creo que se ha convertido en el enemigo público número 1, ¿no? Sí. O sea, es que la pandemia, es que me aburren las clases virtuales. Hay vicios. Presencial decía lo mismo, me aburre el profesor, no hago la tarea, no pago la mensualidad. Sí, claro. ¿No? O sea, sigue siendo exactamente la misma situación, solo que virtual. Entonces yo cuando escucho a profesores y a expertos en YouTube y sus conferencias de que la pandemia nos va a hacer cambiar, no es cierto. Sigue la crisis educativa en México, en todos los niveles educativos, sigue siendo la misma. El problema estructural que tiene la educación. Y eso, pues evidentemente, al momento de evaluar a un alumno y el alumno al profesor, porque eso se hace, por eso de alguna forma seguimos teniendo trabajo, porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Algo, pero hay profesores que no les importa y siguen trabajando, ¿no? O sea, y no lo digo por la universidad, sino por el nivel educativo de los más diversos calados, ¿no? O sea, no es un problema propio de la universidad, sino primaria, secundaria, preparatoria. Entonces yo creo que la pandemia no nos va a enseñar absolutamente nada, o sea, perdón si soy pesimista, pero yo creo que no nos va a enseñar nada, más que a adaptarnos al contexto. Bueno, realmente aquí hay que ser muy optimista, ¿no? Para poder soslayar todo este tipo de situaciones que se están comentando. Claro, depende de cada uno, o sea, en sí no hay una amenaza tan externa como la que uno mismo a veces en la mente se hace. Entonces, uno tiene que estar consciente. Mientras seas consciente de lo que haces, cómo lo haces, por qué y para qué lo haces, y te evalúas a ti mismo, es una cultura ya de autoevaluación en estos tiempos, pues es evidente que estás fomentando una concientización más individual y por supuesto más social, y bueno, tienes razón en el hecho de comentar que tener una computadora, optar por algún recurso tecnológico muy avanzado no te hace entrar a una era netamente digital, sino más bien es parte de, porque también así como se innova la tecnología en lo que son aparatos, bueno, también hay que reinventarse aquí, ¿no? Que es lo más importante. Vincular actitudes, no solamente es usar la tecnología, no solamente es copiar y pegar, es saber sintetizar, analizar la información, divulgar la información, producir conocimiento,
Vaya, son competencias más allá del uso técnico y mecánico de un aparato. Entonces, si bien es una parte importante, no es la única, en eso sí estoy de acuerdo. Y bueno, sobre lo que comentas, pretextos te hemos tenido siempre a través de la historia. Eso es lo que quería llegar. Sí, o sea, siempre hemos tenido en la historia. Yo creo que aquí ya cada quien va a saber cómo le va a ir. Ahí cada quien habla de acuerdo a la feria, ¿no? Que visita, pero sí es importante hacerse consciente. Si realmente criticamos y no accionamos, pues nos vamos a quedar en el mismo lugar. Entonces, ser un poco más de fomentar esta cultura autoevaluativa para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y posiblemente la medición es aquí donde entra, porque cobra importancia el momento en que si repruebas es porque es evidente que en el proceso no realizaste determinadas evidencias, determinadas participaciones, sí. Y ojalá esto pueda concientizar. Sabemos que es muy difícil, cada cabeza es un mundo, pero bueno, la intención está. Mientras uno como docente, siempre he dicho, te respaldes con tu función, tengas tus evidencias y realmente cumplas y seas responsable, bueno, ya no recae en ti tanto la responsabilidad, ya también hay que dejarle a cada quien lo que le corresponde. Algunas conclusiones, Mireya, que te arrojó esta charla, este diálogo racional, algunas ideas que quieras dejar al público que nos ve y nos escucha. Sí, claro, bueno, de entrada, pues que medición y evaluación, dos procesos diferentes, al mismo tiempo tan importantes y tan interrelacionados. Por otro lado, fomentar una cultura evaluativa sin caer en una amenaza, porque realmente no es un proceso amenazante. Nosotros lo hemos simbolizado como una amenaza, pero no es así. La otra invitación es que se fomente una cultura autoevaluativa para tomar decisiones mejores y pertinentes con todas las áreas que ahorita pues están de manera virtual trabajando, para que no se caiga en ese rezago ni en esa reprobación que si de por sí ya han sido fenómenos culturalmente históricos presentes en lo que es México, bueno, no querramos aportar a lo destructivo, esa es la intención. Y bueno, pues como conclusión, hay que echarle muchas ganas, los tiempos no son tan fáciles, hay tiempos de crisis, también las crisis son buenas desde un punto de vista de cambios y de transformación, pero insisto, si no tienes conciencia, de nada sirve entrar en crisis. Y para ser un poco abogado del diablo, yo creo que ahorita el alumno la tiene muy fácil. Sí, claro, que no aproveche esto, créanme, definitivamente a veces hay que ser estrategas también. Por supuesto, y yo creo que estamos viviendo en el presente la cultura de la no reprobación. O sea, yo creo que pues tú lo debes de saber, ¿no? A nivel primaria, secundaria, prepa, nivel básico, ya es muy difícil que algún profesor repruebe a un alumno. Y eso porque, también pues, causa polémica. Pues por supuesto, entonces... Causa polémica. Por supuesto, sí. Pero ya lo dejaremos. ¿Tú sí repruebas, Mireya? Bueno, es que a veces la reprobación es necesaria. Absolutamente. Es necesaria, o sea, y es recurrente en la medida en que el estudiante, pues, no sea responsable como tú bien lo comentes, ¿no? Entonces, vaya, insisto, es cuestión de actitud, de diferencias, etcétera, de pretextos, entre otros detalles más, ya lo discutiremos, pero si hay que ser flexibles, esa palabrita también trae muchas situaciones polémicas, sí. Pero bueno, más adelante lo toca. Esperemos que con estos programitas se agite el pensamiento, sobre todo de los alumnos. Así es. Y ya si algún profesor nos escucha, pues ojalá se contamine de nuestro agitamiento. Positivamente. Y pues muchas gracias, doctora, por este segundo episodio. No, al contrario, gracias, que estén muy bien y un saludo afectuoso. Ya gracias. Vámonos de aquí, que ya oscureció. Y espantan. Ok, nos vemos. Muchas gracias adiós. A todos.